Hoy vamos a dar comienzo al tema número 8 de los derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente vamos a establecer una guía de lectura y un material que hemos incorporado con el objetivo fundamentalmente de trabajar la exigibilidad de estos derechos económicos, sociales y culturales y trabajar la justicialidad de los mismos, es decir, la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, un tema que comenzamos en este módulo con el tema 1, que reiteramos desde la perspectiva internacional en el tema número 6, que ha habido una guía de lectura que por supuesto tiene un correlato con la que nosotros incorporamos en esta oportunidad. Fundamentalmente hemos elegido, como es mi costumbre, dos mecanismos: lectura obligatoria de algunos de los temas y lectura complementaria. Dentro de la lectura obligatoria hemos incorporado dos fallos que nos parecen que son muy interesantes a los efectos de ver aquella perspectiva que entramos a analizar de los derechos de carácter colectivo por derechos de carácter individual en materia de derechos económicos, sociales y culturales para su exigibilidad. Y hemos incorporado el fallo de Reyes Aguilera, que es un fallo que está relacionado fundamentalmente con temas de carácter previsional de personas que no tienen la nacionalidad argentina. Y hemos incorporado también otro fallo que se mete en la cuestión de la situación de calle, de las personas en situación de calle, que se mete fundamentalmente en el tema de la vivienda digna, del acceso a la vivienda digna, mete también en la misma coyuntura el análisis de la cuestión de la discapacidad y de la cuestión de los derechos del niño. Es decir, es un fallo bastante importante, que es el de Quisbert de Castro contra la ciudad de Buenos Aires, que ya ha sido materia del foro del tema 1, pero que indudablemente requiere que hoy lo trabajemos a la luz del texto obligatorio que metemos de derechos económicos, sociales y culturales de Víctor Bazán y de Luis Jimena Quesada. Allí fundamentalmente metemos un capítulo que es el número 2, que vamos a trabajar fundamentalmente esta perspectiva, que ya vamos a analizar un poquito mejor. Después tenemos textos complementarios donde fundamentalmente vemos algunas de las aristas fundamentales de la influencia del derecho internacional que hemos venido viendo en materia de derechos humanos. Y en esta influencia vemos la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana y los principios de Lynchburg, que fundamentalmente apuntan a analizar los principios que tiene en cuenta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, estas dos perspectivas son muy interesantes para tener en cuenta y incorporamos allí un texto de Fernando Atria, un constitucionalista chileno, que fundamentalmente analiza la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales sobre si existen o no estos. Y hace algunas críticas o discusiones que se dan en el ámbito académico y analiza algunas de las perspectivas de Carlos Rosenkrantz, actualmente ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en épocas en las cuales simplemente analizaba los temas desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación. Entonces, me parece que este texto, que lo ponemos como complementario, en alguna medida va a ser muy interesante para aquellos que elijan como tema final para desarrollar.
En este esquema, teniendo en cuenta los dos tipos de lectura y centrándonos un poco en el texto de Bazán y Jimena Quesada, entendemos que hay algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Primero, porque lo analizan desde 4 perspectivas, desde la perspectiva de la Constitución Suprema, lo analizan desde el punto de vista del sistema democrático real, es decir, no la democracia formal, teórica, sino de la democracia en tiempo presente, analizan el ejercicio efectivo de los derechos humanos y fundamentalmente el ejercicio efectivo de los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y por último la magistratura constitucional. Aquí tenemos, por supuesto, algunas visiones donde miran el sistema interamericano con las dos visiones, es decir, los sistemas concentrados y los sistemas difusos como el nuestro. Pero ahí se analiza mucha jurisprudencia que está relacionada fundamentalmente con los criterios que ha tomado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas de carácter individual, por ejemplo, como Cambiaso Pérez de Nelón, en materia de discapacidad, donde la Corte se mete ya en el año 2007 fuertemente a analizar estos temas como temas exigibles. Hay otro fallo también interesante, que es Dupuy, que habla fundamentalmente también de la responsabilidad médica en el tema de mala praxis, el deber de seguridad de las obras sociales, es decir, se mete en el tema de salud, pero se mete desde una perspectiva de estos derechos económicos sociales, y después analizan algunos otros fallos que me parece que son interesantes de la perspectiva de la salud. Otro tema que es muy importante y que ha sido uno de los que ha dado lugar a cambios sustanciales en la jurisprudencia de nuestro país, fundamentalmente en el aporte que ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos en materia de los trabajadores. Es decir, ver el caso Castillo, caso Aquino, Bisotti, es decir, donde analiza perspectivas de inconstitucionalidad de las comisiones médicas, el fuero federal, la cuestión de Aquino con respecto a los límites en la indemnización, fundamentalmente cuando se da un infortunio de tipo laboral, sobre la inconstitucionalidad de la norma tarifada, es decir, aquellos comienzos que se dan en los primeros años de este siglo, donde verdaderamente hay un quiebre de la jurisprudencia tradicional para entrar a mirar desde la perspectiva también de la no regresividad del derecho y de la progresividad de estos derechos económicos sociales. Es importante también ver algunas cuestiones que están relacionadas con los despidos discriminatorios, es decir, para aquellos delegados que participaban en la actividad gremial y que traía como consecuencia que era una capitu diminutio, fundamentalmente para el ejercicio de esta actividad, y que la Corte se mete en este tipo de cuestiones y tiene en cuenta también qué pasa en los procesos falenciales con respecto a los derechos de los trabajadores, siguiendo la perspectiva fundamentalmente del convenio 173 de la OIT. Algunas otras cuestiones que me parecen importantes es qué pasa en aquel conflicto importante también entre el 2005 y 2006 en materia de viviendas, donde la Corte se tiene que meter y con el fallo Rinaldi empieza a poner en caja algunas de las situaciones y algunos de los conflictos que se dan fundamentalmente con el mecanismo de financiamiento con aquellos mutuos hipotecarios que traían como consecuencia la imposibilidad de pago. Es decir, todos los efectos que produjo fundamentalmente la convertibilidad y la salida de la convertibilidad.
No podemos dejar de ver algunas otras de las cuestiones que también toca, que es en tema de la movilidad previsional, en el tema del incumplimiento o la omisión legislativa por parte del Estado en la movilidad previsional, y ahí hace un pasaje por algunos de los fallos importantes de movilidad de haberes en el caso Sánchez María, o Badaro 1 y Badaro 2, dos cuestiones que hacen fundamentalmente a planteos de inconstitucionalidad cuando el Estado no aplica la movilidad salarial establecida en el 14 bis, es decir, una norma incorporada en la Constitución Nacional en 1957 y los efectos que esa norma trae con su nueva aplicación, es decir, el mecanismo también que subyace en este tipo de cuestiones, que es la regresividad. ¿Qué otra cuestión importante? Uno de los temas que también tiene una actualidad trascendente, por ejemplo, como la libertad de las asociaciones sindicales, pero por otro lado también la libertad del delegado gremial, de aquellos que no pertenecen o que no se encuentran en algún sindicato con personería gremial, pero que se encuentran inscriptos, lo cual trae como consecuencia que la Corte se metió a resolver este tipo de cuestiones en el caso Rossi, en la cuestión de la libertad de las asociaciones en el caso ATE contra Estado Nacional, es decir, bueno, temas que hacen precisamente a nuestro tema, a nuestra profundización y fundamentalmente a lo que viene. Una de las cuestiones que quiero dejarles aclarado es qué pasa, ¿el reloj debe atrasar o el reloj tiene que seguir funcionando? Esto es el mecanismo de la progresividad. El mecanismo de la no regresividad, ¿qué significa? Estamos dispuestos a profundizar fundamentalmente los esquemas que tienen que ver con los derechos económicos sociales como derechos subjetivos, es decir, la posibilidad de poder ejercitarlos, de poder demandarlos, de poder exigirlos o de plantear el problema de la judicialidad de los mismos. Bueno, este es uno de los temas fundamentales que amerita nuestro detenimiento. Y ahí hay un tema que me parece que es interesante, con el que termina con este fallo paradigmático de Kisbert de Castro, que también lo toca, en este caso, digamos, Bazán y Jimena Quesada. Para finalizar, me parece importante que nosotros tengamos en cuenta algunos tipos de cuestiones. Este tema del derecho subjetivo ya lo planteaba Vider Campos en los 80. Es un tema de mucha profundidad. Y el decir que el reloj no debe atrasar significa derechos económicos, sociales como progresivos, pero también con las características de no regresividad. Bueno, quedamos atentos a las preguntas que ustedes quieran formular en el foro y vamos a incorporar un trabajito que lo vamos a pasar por vía escrita. Muchas gracias.